museos, mediaciones patrimoniales desde el uso residencial al discurso histórico. En esta segunda sesión, que les corresponde el turno a los colegas argentinos que están con nosotros del otro lado de la pantalla. De modo que, sin más dilación, Marcela Fugardo, te paso la palabra para que puedas hacer la presentación correspondiente a los colegas que nos acompañáis esta tarde. Para nosotros es buenos días, para ustedes es buenas tardes. Es una enorme alegría poder compartir esta segunda día con ustedes. Y el honor es doble porque están ustedes del otro lado de la pantalla y del otro lado del océano. eh, Concepción López Sosa, Inmaculada Real, profesoras de la Maestría en Patrimonio y Museos de la Universidad Complutense de Madrid. Y quería agradecer a los profesores de ayer, Daniel Ortiz Pras y Laura Rodríguez Peinado, que tanto nos han nutrido y enseñado con sus exposiciones. Y aquí a mi lado, como ven, el paisajista Eduardo Ottaviani, que nos hablará seguidamente de la recuperación del jardín de Villocampo como parte del guión. Y antes de comenzar, quería ofrecerles una explicación relativa a una ausencia de hoy de uno de los docentes argentinos que debía participar, el profesor Oscar De Masi, quien en rigor es especialista en casas históricas y autor del libro Casas de Próceres en el Exterior. Lamentablemente la enfermedad de un familiar a quien debe asistir le ha impedido acercarse desde Buenos Aires hasta San Isidro y me ha pedido que les ofrezca sus sinceras disculpas, y para compensar su ausencia me ha facilitado abundante información acerca de las primeras casas museo del país, así que espero poder suplirlo con idoneidad. Bueno, y sin más preámbulos, su tema era las casas museo y el origen del sistema del patrimonio monumental argentino. Es curioso que los primeros casos de declaratorias de monumentos o edificios históricos argentinos, ya ubicados en el territorio de la República Argentina o en el exterior, pero que son de memoria y propiedad estatal argentina, van como las dos caras de una misma moneda, solidarizados con la funcionalización del edificio histórico como casa museo. Es como si la declaratoria del edificio fuera inherente a un contenedor vacío, cuyos espacios interiores deben ser llenados con contenidos museológicos relacionados con esas figuras o con eventos de esas casas, aunque ello no implicara la interpretación patrimonial de la casa misma. Esa agenda interpretativa del sitio va a venir muchos años después. Eh, en este caso les vamos a presentar 4 casos: la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento en San Juan, la casa de José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, la casa de Bernardino Rivadavia en Cádiz y la casa de la Independencia de Tucumán. El primer caso, bueno, ahí lo tienen, seguramente aquí, bueno, los que están de este lado del océano lo conocen. Domingo Faustino Sarmiento fue escritor, periodista, maestro, militar, presidente de la República Argentina entre 1868 y 1874, en el periodo de la Organización Nacional, luego de la caída de Juan Manuel de Rosas. Debo aclarar que no fue muy amigo de España porque estaba imbuido de influencias culturales francesas y anglosajonas, sobre todo en Norteamérica. También los que hicimos la escuela primaria acá lo recordaremos porque era el que estaba al frente del aula en un cuadro, siempre con cara de enojado, y eso hacía que te portaras bien. Bueno, y aquí la casa natal se ubica en el barrio El Carrascal, en la provincia de San Juan, al norte de la Argentina, y es un caso curioso porque la había edificado su madre, doña Paula Albarracín, con la industria de sus manos, como dice él en la autobiografía Recuerdos de Provincia, refiriéndose al hecho singular de que su mamá, siendo soltera y no teniendo novio aún, decidió construirse una casa para el día que formara una familia. Allí la ven a la mamá de Domingo Faustino Sarmiento, la viejita que está al lado de su hija, allí en la foto. Así que la pagó con las labores, del fruto de sus labores como tejedora de del telar, bajo la sombra de la higuera. Ahí vemos en la otra imagen la higuera de la casa de doña Paula Albarracín, proveyendo los textiles llamados anascote, que eran para los hábitos talares de los religiosos de San Juan. Y allí en esa casa nació Sarmiento en 1811, vivió en varios periodos, incluso cuando fue gobernador de San Juan,
tenía allí su despacho oficial. Aquí la vemos a la casa. Ahora bien, en 1910 se acercaba la fecha, en 1911 se cumplía el centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, y las nietas del prócer querían vender la casa. Entonces el gobierno nacional se interesa en comprarla, y antes de que existiera la ley 12.665 de monumentos y lugares históricos, de la cual hablamos el año pasado en este seminario, la declaró Monumento Histórico Nacional, el primero de nuestro país. Y comenzó así la negociación con las nietas, que pidieron el doble de la tasación oficial, con el único argumento que allí había vivido Sarmiento, y lo lograron. Y lograron algo más, que como la idea del gobierno era comprarla para instalar un museo sarmientino, ofrecieron dentro del paquete también algunos muebles de la casa. Así que ese fue el primer equipamiento del museo, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Es un museo de dependencia nacional, Museo Nacional. La casa fue muy afectada por el terremoto de 1944 y la restauró el arquitecto Mario Busquiazo. Aquí vemos cómo quedó la casa, y alguna imagen también de San Juan tras el terremoto. Y luego, bueno, la restauró el arquitecto Mario Busquiazo. Aquí ya la ven restaurada, eh, la foto que ven a la derecha, y arriba a la izquierda un pequeño recorte, dice la reconstrucción de la casa de Sarmiento. Y lo puse allí porque ahí dice, vamos a ver, el señor José Roger Ballet se había ofrecido a restaurar esta casa que había sufrido el terremoto. Él acababa de inaugurar, vamos a hablar más adelante un poquito más de él, pero acababa de inaugurar una escuela en San Juan, la Escuela España, y se ofreció a restaurar la casa bueno, ofreció el dinero para restaurar la casa. Pero lo vamos a dejar ahí a José Roger Ballet, oriundo de Barcelona. Aquí tienen una imagen del patio de la casa con la higuera. Por supuesto no es la higuera original, que bueno, fue quitada, como recuerda Sarmiento en sus recuerdos de provincia. Y allí la imagen que ven atrás, que es una obra de Perlotti, el monumento, es doña Paula Albarracín. Algunas imágenes más que me pareció interesante que las vieran. No son tomadas por mí, las tomé de internet, pero no pude llegar hasta San Juan a sacarle algunas fotos. Pero acá, para que vean la museografía de qué se trata, en los últimos cambios museográficos ven que se han implementado algunos aspectos más modernos de la museografía que decíamos ayer, como también las casas museo van adquiriendo eh, ciertas sí, ciertos artefactos modernos que le quitan ese encanto de estar entrando a una casa. Y arriba también esa imagen de esta especie de muñeco que es Sarmiento esperando, que te está esperando en la entrada, tampoco es muy feliz. Siempre parecen un poquito truculentos estos recursos. Pero bueno, allí están, y quería mostrar un poco la casa como se ve hoy. Y ahora sí, la casa del general San Martín en Boulogne-sur-Mer. También, para quien no los conozcan, el general San Martín es el héroe máximo del país, el libertador de Argentina, Chile y Perú. Él era hijo de españoles, fue educado en España y en las academias militares españolas. Su papá era funcionario militar del Imperio Español en Sudamérica, más precisamente en el territorio de las Misiones. De hecho, sus tíos, sus tías, sus hermanos y sus hermanas continuaron viviendo en España. Y San Martín, luego de la campaña libertadora, viudo, había marchado al exilio voluntario junto a su hija Merceditas. Justamente su más enconado enemigo en Buenos Aires era Rivadavia, de quien hablaremos seguidamente, por lo cual prefirió ir a Europa para no quedar envuelto en las luchas civiles entre unitarios y federales. Y se embarcó en 1823 y vivió en Londres, Bruselas y París. Y en 1848 el clima de la revolución, del proletariado y la baja burguesía de París, la primavera de los pueblos, con barricadas en las calles, recordarán el cuadro de Delacroix, de la libertad guiando al pueblo, que va caminando sobre los muertos, lo motivó a abandonar la ciudad, que consideraba que era poco segura para él y su familia, que ya eran su hija, su yerno, sus dos nietas, y alquiló una casa en la ciudad marítima de Boulogne-sur-Mer, aquí en la ciudad, ya con su monumento muchos años después. Es un lugar muy estratégico, porque si tuviera la necesidad de pasar a Inglaterra por el paso de Calais, estaba allí nomás. Eh, en Boulogne-sur-Mer ocupó esta casa, el primer y segundo piso, ya que la planta baja lo ocupaba la familia del dueño,
que aquí lo ven a la derecha, el periodista y abogado Adolphe Gerard, que era admirador de San Martín. Y el tercer piso era para el personal de servicio. Y allí pasó sus últimos días San Martín, rodeado del cariño de sus nietas, y allí murió el 17 de agosto de 1850. Acá tenemos una escultura que está aquí en Buenos Aires, donde un poco se imaginan cuáles fueron los últimos días de San Martín en esa casa. Y la casa pasó por diferentes inquilinos, propietarios, hasta que en 1926, durante la presidencia de Irigoyen, que es el presidente que decretó el 12 de octubre como el Día de la Raza, que ahora bueno, es el Día de la Diversidad Cultural, la compra del Estado argentino para instalar allí el consulado y un museo sanmartiniano, que aquí vemos. Lo interesante del caso es que la hija de San Martín había regalado los muebles del dormitorio donde murió al Museo Histórico Nacional aquí en Buenos Aires para hacer el montaje que dura allí hasta hoy. Aquí lo ven. La foto de la derecha es el montaje del dormitorio de San Martín en el museo. Incluso envió un croquis hecho a mano donde ubicaba cada mueble, con lo cual, bueno, se decidió replicar luego ese dormitorio también en la casa de Boulogne-sur-Mer. Bueno, como la casa de Sarmiento en San Juan, también fue alcanzada por la catástrofe. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada por los aviones aliados, porque Boulogne-sur-Mer estaba en manos, ocupada por Alemania, así que sufrió severos daños, y el gobierno argentino la hizo reconstruir, y la Comisión Nacional de Monumentos y el doctor Levene decidieron instalar allí un museo sanmartiniano más amplio que el solo dormitorio mortuorio, y el guión lo preparó el anticuario Rómulo Zavala. Hoy se puede visitar, allí tienen algunas salas. Bueno, y este es el dormitorio replicado, que digamos que es casi un falso histórico porque no es el original está aquí en el Museo Histórico Nacional. Y aquí sí llegamos a Rivadavia, para ver la casa de Rivadavia en Cádiz. Rivadavia es una figura polémica y a la vez icónica en la historia política argentina porque fue el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se llamaba en ese momento, aunque no todos simpatizaron con él. Y lo icónico viene en cuento del famoso sillón de Rivadavia, que desde entonces hace alusión al sillón presidencial. Ahora les vamos a contar un poquito más sobre ese sillón. Y renunció a la presidencia de la República por la lucha de partidos también en 1827. Él era unitario, en ese momento prevalecieron los federales, decidió pasar a Europa y en 1833 lo vemos viviendo en París, 1834 vuelve a Buenos Aires, aunque no logra quedarse, pasa a Uruguay, luego pasa a Río de Janeiro, donde fallece su esposa, la hija del virrey del Pino, y pronto decide abandonar América, donde ya no tenía amigos, y compra una casa en el centro viejo de Cádiz. Acá tenemos, donde allí vive con sus sobrinas, a quienes desheredó y expulsó de la casa porque parece que le robaban la porcelana y la platería. Y bueno, y también junto a dos mujeres de servicio que eran españolas, madre e hija. Aquí una foto antigua de la casa. Era una casa de 4 pisos del año 1815 en la esquina de San José y Cánovas del Castillo. Algunos de ustedes quizás han estado por allí. Y allí murió Rivadavia en 1845 y la casa la heredan sus hijos, pero la venden y empiezan a ocuparse los inquilinos en la parte alta y una taberna en la parte baja. Y como parecía bastante una afrenta a la memoria del prócer, la compra en 1927, como yo les conté, el inmigrante español José Roger Ballet, que se había vuelto rico en la Argentina con el Bazar Dos Mundos. Imaginen, aquí hace alusión a ese dos mundos, el mundo de España y el mundo de la Argentina. José Roger Valer, la verdad, es una historia y una biografía que todos deberíamos conocer. Fundó 48 escuelas en la Argentina, 5 escuelas en Uruguay, una en Chile. Se lo llamaba el sembrador de escuelas. Y él dice que vino parado desde España porque no había lugar para sentarse en esos barcos, y que vino en tercera porque no había quinta, pero bueno, con el tiempo hizo una gran fortuna y fue realmente un hacedor de puentes con España, no solamente la compra de esta casa en Rivadavia, las escuelas, también les dio un premio a los aviadores que llegaron en el Plus Ultra, también quería fomentar que unos aviadores de Argentina llegaran a España. Bueno, la verdad, una historia fascinante y vale la pena que la puedan leer un poquito más. Pero él fue el que donó la casa. En 1929 lo va a visitar al presidente Irigoyen, le ofrece la casa de regalo al gobierno argentino, el gobierno la acepta, pero no se formaliza
la donación en la escritura. Y recién en 1945 aparece en escena de nuevo la Comisión Nacional de Monumentos y el doctor Levene, que allí lo ven, dándole una medalla a, a Roger Ballet. El doctor Levene, como recuerdan, fue quien hizo la ley 12.665, la primera ley argentina de monumentos, y concreta la escritura y mandan a instalar allí un museo rivadaviano, una casa museo, pero además con salas que debían relatar la amistad argentino-española más un centro de investigaciones históricas y económicas. Lo singular es que no había ningún mueble de los tantos que tenía Rivadavia porque los vendieron los herederos, y en 1945, de nuevo Roger Ballet logró comprar en un anticuario de Cádiz las llaves de la casa y las donó también. Bueno, y allí comienza el calvario de la casa, se derrumba el techo del dormitorio de Rivadavia, amenazaba ruina. Entre el 74 y el 76, el ayuntamiento gaditano manda demoler los muros interiores, pero mantener la fachada por su valor urbano. Lo alarmante es que en 1979, el gobierno de facto en la Argentina, el cónsul argentino recomienda la demolición total del edificio, que por suerte el ayuntamiento de Cádiz no permite. Y allí la tienen hoy. De nuevo, esta foto está tomada de internet, pero los que vayan allí luego me mandan algunas fotos de Cádiz, la placa, que ya se ve en la fotografía anterior antigua, y la calle, que ya se llama calle Presidente Rivadavia. Bueno, fue restaurada con fondos de la Junta de Andalucía y allí funciona el consulado argentino, donde hay espacios de interpretación, y el Ayuntamiento de Cádiz también instaló oficinas de cultura y un observatorio cultural. Y aquí sí viene a cuento el sillón de Rivadavia, y acá nos tomamos una licencia porque hablábamos de esta pieza de mobiliario, si era mítica o no era mítica. Bueno, el sillón de Rivadavia existió. Lo que ven allí es una estampilla de 1973 que circuló en el cambio de gobierno de 1973 aquí en la Argentina. Y ahí ven el mismo sillón, un joven profesor de Masi, sentado en el sillón, que le dije, ¿cómo te sentaste en el sillón con el tapizado? Pero me dijo, no, esto fue retapizado en los años 70. Y este sillón se halla en la Catedral de Buenos Aires. Está allí porque era el sillón que utilizaba Rivadavia cuando iba al Te Deum. Así que el sillón de Rivadavia no es solo un mito, existió y aquí lo ven. Bueno, y ahora sí, para cerrar las casas museo, la Casa de la Independencia de Tucumán. Y en este caso, aunque la casa perteneció a una antigua familia de abolengo español, los Bazarn Laguna, su declaratoria como monumento histórico nacional no se debe a los propietarios, sino al hecho de que la alquilaron el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para sede del Congreso de Tucumán, que en 1816 declaró la independencia de España. Es decir, que su carácter patrimonial no se derivó de los valores históricos de la arquitectura doméstica o de sus moradores, sino del hecho que allí se declaró la independencia. Aquí ven un plano de la casa, marcado más oscuro, ven el salón de la jura, que ven a la derecha en una fotografía. Allí se declaró la independencia. Lo cierto es que la casa fue comprada por el Estado Nacional en tiempos de Sarmiento, de la presidencia de Sarmiento, para instalar allí la oficina de correos y telégrafos, y se le cambió la fachada. Miren cómo cambió. Dejó de ser española tardo-barroca para volverse italiana. Y luego, más tarde, en 1902, se derribó toda la casa con excepción del Salón de la Jura, se levantó un pabellón palaciego por encima del salón, como si ese salón fuera una reliquia, y encima se les construyó un relicario monumental, que viene aquí a la derecha, ahí estaba el salón, que los tucumanos la llamaban la quesera. Ustedes se imaginan por qué, viene de allí. Pero como la memoria de los viajeros estaba situada en ese portal barroco con las columnas salomónicas que tanto dibujamos en el colegio, y nuevamente aparece en escena el doctor Levene y el arquitecto Busquiazo, deciden restaurar la casa, y fíjense qué utilizan en parte para restaurar la casa, aparte de los cimientos que van encontrando, esa famosa fotografía que ven allí de 1860. Esa era la única fotografía que existía. Y la casa fue reinaugurada en 1944. La foto de la derecha ya es reinaugurada. Al fondo ven el Salón de la Jura. Y acá alguna vista urbana. Sí, son fotografías de época. Y ahora bien, nuevamente se encontraron con un contenedor vacío, cuando la intención era allí crear un museo de la independencia. Y como no existían los muebles originales, hubo que buscar
un artesano en Salta que trabajara con la técnica colonial, utilizando la suela, y se le encargaron los muebles, y junto a otros que se compraron en anticuarios. Y acá ven el Salón de la Jura, ya con esos muebles y con los retratos de quienes participaron en ese día de la Declaración de la Independencia. Hoy sigue funcionando allí el museo y desde primer grado de la escuela es casi seguro que tenías que dibujarla. Acá es una visión aérea y acá algunos dibujitos, acá también. Esta la tenías que dibujar siempre en primer grado, te tocaba dibujar la casa de los Bazán Laguna. Bueno, existen otros casos de casas museo. eh, bueno, el Museo Sarmiento del Belgrano, la Casa de Perón en Lobos, la Casa de Estanislao López en Santa Fe, de Ricardo Rojas en Buenos Aires, Joaquín B. González en La Rioja, la Casa Leguizamón en Salta, la Casa de la Familia Noel, bueno, y así podríamos llegar. Pero bueno, son las primeras casas que marcaron los comienzos del patrimonio monumental argentino en lo referente a casas museo. Bueno, ahora sí, esta es la parte del doctor De Masi. Ahora sí empezamos con eh, el contenido que me tocaba a mí, que son los dos casos de casas históricas en San Isidro, el lugar donde está esta universidad, la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín. Y el tema es las tensiones del discurso museológico y museográfico. Esta placa que ven aquí es o sea, vuelo de pájaro, ven una imagen de San Isidro, que es un distrito costero al norte de la ciudad de Buenos Aires, que es caracterizado por la impronta de su paisaje, sus barrancas sobre el río de la Plata, sus arboledas. Las barrancas son la tipografía identitaria del lugar desde hace siglos. Bueno, allí ven en el centro la Catedral de San Isidro Labrador. Eh, y bueno, y las casas museo ubicadas en San Isidro, aquí tienen un pequeño fragmento del plano en la costa, son tres: la Quinta Porredón, la Quinta Los Ombúes y Villocampo. Las tres comparten la circunstancia de su emplazamiento en el sector alto de la barranca, o lo que llamamos la cresta de la barranca. Las tres poseen un entorno de jardín y de paisaje, con vistas al Río de la Plata. Las tres son monumento histórico nacional, como allí en España le llaman BIC, bueno, viene de interés cultural. Las tres tienen declaratoria. Las dos primeras, Porredón y la Quinta Los Ombúes, pertenecen a la Municipalidad de San Isidro. La Quinta Porredón fue adquirida por el Estado Nacional y la Quinta Los Ombúes donada al municipio por su último propietario y generoso donante, el doctor Horacio Becar Varela. Ambas fueron en su origen residencias de tipo rural, eran cascos de chacra, luego residencias veraniegas, quintas, cuya edificación se remonta a los últimos tiempos del periodo colonial. Algunos testimonios existen y quedan, luego tardocolonial y poscolonial. Las barrancas de ambas son reservas de biodiversidad protegidas a nivel municipal. Y Villocampo, que vemos aquí abajo, en cambio, esa data de finales del siglo XIX, de arquitectura ecléctica, de una mansión victoriana, que fue legada a la UNESCO por su última propietaria, la escritora Victoria Ocampo. Pero bueno, de la recuperación del jardín nos va a hablar seguidamente el paisajista Eduardo Taviani, que tenemos aquí. Las tres casas se relacionan con quienes fueron sus propietarios. Algunas imágenes: Juan Martín de Porredón, Plinio Porredón, Mariquita Sánchez, Horacio Becar Varela y Victorio Campo. Pero volvamos a la Quinta Los Ombúes, actual sede del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro, doctor Horacio Becar Varela, una institución que tuve el honor de dirigir durante 12 años, que es en rigor lo que de MIST UNESCO clasifica como casa museo o residencias históricas museo. Ocupa actualmente 1 hectárea sobre la barranca, frente al Río de la Plata, en el casco histórico de San Isidro, apenas a 1 cuadra de la catedral, y antes llegaba, por supuesto, al fondo de la legua, según el repartimiento español de 1580. Sí, esta es una vista desde el jardín. Si bien el solar que ocupa integra los repartimientos de chacras que efectuó Juan de Garay, su historia edificada se remonta más tarde, a mediados del siglo XVIII, presenta rasgos de la arquitectura rural de inspiración andaluza, adaptada al medio rioplatense y en particular inteligentemente implantada en la meseta de la barranca. Acá van a tener una vista. Bien.
¿Vamos bien con el tiempo? Me van diciendo. Bueno, sus gruesos muros encalados se asientan sobre adobes y los cateos han permitido identificar la estructura ladrillera también más antigua de la casa. Como toda propiedad, a través del tiempo ha sufrido cambios en su arquitectura. Quizás hoy el espacio de mayor atractivo y pregnante sea este patio, el patio cuadrilongo, que fue reformado en los años 20, según el gusto neohispanista y sevillano en boga entonces, con este bello aljibe azulejado en su centro. Patio y aljibe conforman una unidad temática de enorme fortaleza identitaria para esta casa y de irresistible atractivo para los visitantes que siempre entran y lo primero que hacen es tomarse una foto junto al aljibe. En toda la historia de la estética y la cultura argentina ha habido este momento de amor hacia España y de vuelta al amor a España. Muchas casas sufrieron estos cambios en sus patios para sumar este lenguaje español nuevamente o aportes nuevamente a estas casas. Eh, bueno, y aquí algunas fotografías históricas de la familia. Ven que es una casa que recapitula 3 siglos de historia habitada. Bueno, los Becar Varela un poco más de 123 años aproximadamente, estas sí son fotos de ellos. Ven que es una casa muy vivida. Y al efectivizarse la donación de la casa al municipio hace ya 20 años, se destinó a sede del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Local. Aquí vemos a Horacio Becar Varela, allí atrás Cristina Castro Videla y sus 12 hijos. Ellos dos son los que van a decidir la donación. Cuando el último de sus hijos falleciera, la casa iba a pasar a propiedad municipal, cosa que ocurrió en 2005 cuando se efectiviza esa donación. Bueno, se trata de un verdadero complejo cultural ambiental integrado por una casa que alberga un museo de historia local, el archivo histórico municipal, una biblioteca especializada en historia local y argentina, un componente paisajístico que es esa hectárea de jardín mirador que acompaña la casa señorial y la barranca. Y bueno, allí no vamos a extendernos acerca de todos los bienes patrimoniales que conforman parte de sus colecciones, pero diremos que es un arco diverso que va desde documentos, fotografías, libros, objetos, la barranca y su biodiversidad. Bueno, entonces existen casas museo donde el vínculo entre la casa, como vimos ayer, y sus propietarios, como el Museo Sorolla, es bastante lineal, el guión es bastante lineal. Pero aquí en este caso la casa se destinó como contenedor de un museo, biblioteca y archivo histórico, por lo cual quienes me antecedieron en el cargo de la dirección priorizaron necesidades funcionales de la nueva institución por encima de la memoria y de la historia de los espacios de orden doméstico. Y su gran comedor fue destinado a biblioteca, su cocina fue suprimida para albergar el archivo histórico en la planta alta, y en los dormitorios que dan al jardín se distribuyeron las salas de historia local. Y entonces la Quinta Los Ombúes, que había sido una residencia veraniega de varias familias de clase principal de Buenos Aires, quizás su propietaria más célebre haya sido Mariquita Sánchez. Puse una foto, sí, acá un litograbado de Mariquita a caballo en San Isidro. Bueno, la casa quedó con una evidente merma de su capacidad interpretativa integral, como si hubiera sufrido una amnesia. No es concebible una casa de abolengo sin cocina, sin comedor. Ayer veíamos las casas que tenían estas cocinas recreadas, pero bueno, lo primero que pregunta un visitante que entra a esta casa es dónde está la cocina. Es la pregunta que hacen. Y después, ¿dónde está el baño? ¿Y dónde está el río? O sea, se hacen las preguntas. Y bueno, lamentablemente no teníamos ni la cocina ni el baño auténtico. Y aquí tienen los últimos propietarios, una foto, eh, y la historia entonces de quién contamos en esa casa, porque los últimos propietarios la habitaron por más de 120 años, una numerosa familia, llegaron a vivir allí más de 30 personas entre la familia y personal de servicio, y quedó reducido solo su historia y su memoria a la sala principal, donde quedan los muebles y los objetos y documentos de la historia familiar. Pero las casas son un todo de memoria identitaria y siempre reclaman su historia. Y una canica allá bajo los tirantes de pinotea del comedor te recuerda que allí hubo chicos que jugaron alguna vez. Y acá hay algo que es asombroso.
La marca de una plancha en una de las habitaciones es una prueba también de la domesticidad del lugar. Por supuesto que la plancha fue una donación de un vecino de San Isidro, Mariano Lobardo, que ayer nos estuvo escuchando también. Bueno, la plancha, como ven, es una plancha inglesa y entraba perfectamente en la marca. Son esas marcas domésticas que van quedando, bueno, que no se borran y están allí para recordarnos que esa fue una casa. Eh, bueno, y también, ¿qué sucede si hallamos en el fondo de un arcón un cuaderno de recetas? Compilado por María Varela, madre del donante, una dama de actuación benéfica en San Isidro. Entonces eso también te recuerda que esa numerosa familia se congregaba a la mesa a degustar ciertos platos de su preferencia, que codificaba en este cuaderno la matrona de la casa. Un cuaderno que consiste en 74 recetas manuscritas de las preferencias de la cocina criolla de cepa española de la época, en esa casa, en ese segmento social y en ese contexto geográfico que era San Isidro, por supuesto, como parte de un área de influencia metropolitana de Buenos Aires. Y desfilan por las páginas del cuaderno platos como la olla podrida, que es bien español, cazuela chilena, los membrillos rellenos, el guiso de chancho, los alfajores de Cané, las empanadas del doctor Manuel Obarrio, los pasteles fritos, todo acompañado con el protocolo de saberes cuyos ingredientes se expresan pocas veces en cantidades exactas, sino que eran del conocimiento de las cocineras, entonces a veces era todo a ojo. Quiero aclarar que se trata del único recetario familiar rioplatense cuyo texto manuscrito original haya llegado a nuestros días íntegro y auténtico. Y estaba allí, en esa sala que la familia guardaba como museo. Y ese hallazgo de este cuaderno con su contenido de saberes culinarios del linaje femenino, que está en la línea de esto que decíamos ayer del patrimonio inmaterial, recuperó de alguna manera el protagonismo también de María Varela, en una casa muy masculina, si se quiere. Horacio Becar Varela era lo que lleva el nombre el museo, y también nos propuso esta reflexión, si había recetas, obviamente que hubo una cocina, que, bueno, que fue suprimida, ¿por qué no recuperar aquel espacio suprimido del guión que era el espacio comedor? Aquí tienen a la familia reunida en el comedor. Esta es una foto de 1905, otra de 1935 con el mobiliario original. Y a partir del cuaderno, entonces, se encaró un proyecto de recuperación patrimonial del espacio comedor, como ese espacio que era el destino final de ese patrimonio inmaterial de saberes que se cristalizaban en la cocina, pero que radicaban su protocolo operativo en el recetario y se consumían allí. También teníamos el mobiliario original, algunas piezas estaban en el museo, otras en manos de los descendientes que las donaron para esta recuperación, y teníamos, bueno, esa ventaja son la mesa principal es de 1830 y pico. Vale decir que nos propusimos tender un puente museográfico entre el patrimonio inmaterial que nos revelaba ese cuaderno de recetas, hasta entonces que estaba allí en un arcón, y el enorme patrimonio material que es ese contenedor físico de la casa museo. Y ese puente narrativo y auténtico fue el espacio comedor. Allí a la izquierda ven cuando se inauguró el museo, que eso fue destinado a biblioteca, y cómo se recuperó el comedor. Bueno, en la página también puse otra imagen donde ven una perspectiva más amplia. Y una vez restaurado el espacio, el mobiliario y construido un guión consistente entre esto, lo tangible, lo intangible, el recetario, fue instalado un dispositivo también tecnológico que consiste en una pantalla de realidad virtual, en realidad aumentada, perdón, que permite al público poner la mesa. Acá tenemos a los chicos de modo virtual con un simple toque de pantalla, y todo ello va pivotando sobre el cuaderno de recetas, cuyos textos también están en la pantalla y que pueden copiarse para los que se animen a hacer una galantina, que, bueno, es bastante complicado, pero allí están. Bueno, atención, en este punto, aquí lo ven el recetario de nuevo de María Varela tomando unos mates en la galería de la casa, y en este punto que se refiere a la memoria también de los oficios domésticos, porque las voces de quién están faltando, y de aquellas mujeres que eran parte del personal de servicio de la casa y que sin duda, en el caso de las cocineras y ayudantas, habrán aportado también
su destreza y sus saberes populares al menú cotidiano de la Quinta de los Ombúes y a ese cuaderno. Bueno, estas imágenes, por supuesto, no pertenecen a quienes fueron las cocineras, no tenemos ese registro, lamentablemente, pero bueno, como para un cuadro de Prilidiano Porredón, una fotografía de Fernando Alfaro y una imagen de Caras y Caretas, donde ven a la cocinera con el cuaderno de recetas de la dueña de casa y la dueña de casa asomándose para controlar todo, porque eso también, ella llevaba el cuaderno, pero no entraba a la cocina en general, entraban a probar, se dice, y no mucho más. El oficio de estar al lado de una cocina económica era bastante rudo, eso tenía un enorme calor y bueno, las cocinas no eran los lugares que son hoy. Bueno, y allí tras las memorias olvidadas vamos a la segunda casa museo, el Museo Porredón en San Isidro, una institución que ha cumplido sus 80 años. Y es lógico que una casa museo presente, como vimos también ayer, interpretaciones cambiantes a lo largo del tiempo, porque las casas museo cuentan historias, la mirada historiográfica se renueva, los criterios expositivos cambian y las nuevas tecnologías y recursos también se van sumando a la museografía tradicional. Pero cuando la casa museo es además monumento nacional, como ustedes dicen, BIC, hay restricciones a ciertas libertades de interferir con la autenticidad de los espacios y los elementos materiales de la construcción. Tenemos también en ese aspecto, para ayudarnos, que ceñirnos a los principios de la Carta de Venecia y de Nara, entre otros documentos. Pero en el caso que analizamos, van a ver cómo se han atropellado esos principios de las buenas prácticas. Esta es otra imagen donde se ve el algarrobo histórico allí afuera en el jardín, donde conversaron Juan Martín de Porredón y José de San Martín para planear la campaña de los Andes. Y acá tendría que poner una sirena, pero estos espacios vamos a mencionar este punto de tensión de su última renovación museográfica, la elección de esta paleta cromática Bordeaux, sobre una casa de un lenguaje rural andaluz, adaptada al medio criollo, con ese pórtico neoclasicista que vieron ustedes, de muros encalados de blanco, que no era ciertamente el taller de Sorolla que él había pintado en este tono, digamos. Esta paleta se aplicó con el objetivo de resaltar las obras del pintor Prilidiano Porredón, que también vivió allí. Y la decisión, que es puramente museográfica, pone en tensión los valores de autenticidad patrimonial. Como digo, es distinto al caso de Sorolla. Me pregunto, ¿qué es más importante? Respetar la autenticidad del lenguaje formal de la casa, del cual el color es un componente epocal, o proveer un fondo de pared para resaltar la obra de Prilidiano, como si fuera un telón de fondo más atractivo. Eh, yo presiento que el color de las paredes les hubiese horrorizado a los dueños de casa, pero es una impresión mía. O, por ejemplo, las sillas, acá tienen el estudio de Prilidiano, que está en la planta alta, también ambientado, de manera para que uno crea que acaba de salir Prilidiano y estaba pintando un ratito antes. Bueno, también las sillas colgadas sobre el muro del comedor, flotando como aerolitos en el aire. Bueno, pone en tensión un poco esta propuesta de comedor ambientado, es decir, un espacio que tiene un estatuto de historicidad en su reconstrucción. Pero bueno, estas son decisiones de la materialidad, decisiones museográficas, que a la larga, tarde o temprano, cuando regresa el sentido común, se pueden rectificar. Esto lo digo acá que nos escucha poca gente, pero ojalá que se rectifique. Y bueno, y quizás puede venir cosas peores, nadie lo sabe. Lo que es cierto, les quería contar que hay un punto más sensible en esta casa, que es la memoria inmaterial de sus moradores. Podríamos decir que cada momento histórico genera condiciones de posibilidad para que la historiografía exponga ciertas cuestiones o exponga otras. Y hoy más que nunca tenemos que preguntarnos, ¿la historia de quién contamos en esta casa? ¿Las voces de quién están faltando? Y esas son las preguntas que nuestro tiempo histórico presente demanda, ir tras esas memorias de voces olvidadas, suprimidas o invisibilizadas, como está de moda esa palabra. Y el guión del Museo Porredón ha transitado en sus 80 años del relato histórico tradicional enfocado en la memoria del director supremo, Juan Martín de Porredón, héroe de la Reconquista y de la Independencia, y salta la historia de su hijo, el magnífico artista, sin dudas, Prilidiano Porredón. Y hoy las figuras masculinas de ambos son narrativas paralelas en la casa,
Pero digo, ¿no hubo allí mujeres? ¿Y cómo desafiamos esa narración tradicional de un museo octogenario, por decir, porque ya tiene 80 años, es un museo mayor de edad, digamos? Y aquí les cuento la historia muy brevemente, la historia de quien ven allí en ese medallón central, que es Virginia Porredón de Pelliza, la hija natural de Juan Martín de Porredón, concebida con Juana Sánchez. Un amor que surgió en tiempos de proscripción, cuando él estuvo en la provincia de San Luis. Virginia nació en 1813 y falleció 58 años después en la ciudad de Buenos Aires. Pero su condición de hija natural le impuso ese estigma de la absoluta invisibilización y su existencia fue omitida por la historiografía, en tanto únicamente su hijo Prilidiano, el hijo legítimo, para más varón, adquirió protagonismo. Lo curioso del caso es que no fue así en la vida. Su padre la llevó a vivir con él a la chacra de San Isidro, su padre la reconoció, ella llevaba también su apellido. Virginia se casó en la capilla de esta chacra, o sea que la vergüenza que sintieron los historiadores en los años 40 ante el fruto de esa unión extramatrimonial no la sintió Juan Martín de Porredón. Y si bien hace rato que los héroes han humanizado, parecería que Virginia no alcanzó mérito suficiente todavía para sumarse al guión del Museo Porredón. Hasta hoy sigue ausente, como si ahí hubieran solo vivido Juan Martín padre, Juan Martín Porredón y su hijo Prilidiano. Vale decir, que superado ese escrúpulo que despertaba esa condición de hija natural, que quedaba aún en pie también la relativa insuficiencia ante la historia de esa condición femenina y doméstica. Y si les digo que Virginia también tenía la práctica de anotar sus recetas y creaciones y que se convirtieron en el primer libro de cocina más vendido en la Argentina, ¿no valdría esta mención, al menos en el espacio cocina, donde hoy aparecen las recetas de Juana Manuela Gorriti, que nunca supimos que visitara la casa de Juan Martín de Porredón y que en realidad tampoco son recetas de ella, sino que son recetas que enviaron sus amigas y que ella hizo ese libro para publicarlo, pero que no eran recetas de su autoría. A ella no le gustaba la cocina y así lo expresa también en el prólogo. Así que vamos cerrando y llegamos a este tiempo presente, donde los museos, como vimos desde ayer a hoy, son creaciones complejas que pueden aceptar y abrazar sus múltiples historias, como la historia de esta hija que llegó a ser esta mujer literata en Buenos Aires a través de un libro de su autoría, y San Isidro, el territorio donde transcurrió ella sus largos años de vida, el paisaje forjador de ese imaginario juvenil, el medio donde aprendió y practicó esa temprana sociabilidad, permanece en deuda con esta mujer, cuyo nombre no bautiza ninguna calle, cuya vida no relata todavía el guión de este museo local que lleva como nombre su apellido, pero que apenas si la nombra, y mucho menos la rescata del olvido. Y a muchos adisidrenses, la verdad que esta omisión nos causa mucho desconcierto. Bueno, aquí hasta acá llega este tema. Ahora sí, no sé si me pasé con el tiempo, espero que no. No, estamos bien, estamos bien. Y ahora sí le doy la palabra a Eduardo, que nos va a hablar, vamos a compartir la pantalla de su PowerPoint. Después vamos a dar un espacio para preguntas en la última parte, como sucedió ayer. Y también les quiero decir que la clase de ayer, para los que no pudieron estar, está ya subida al canal de YouTube de la universidad y que cuando terminemos hoy, también Gastón va a subir esta clase. Así que van a poder, los que no pudieron estar en tiempo presente, en tiempo real, lo van a poder escuchar. Bueno, buenos días para quienes están acá de este lado y bueno, buenas tardes para el otro continente. Bueno, mi nombre es Eduardo Taviani, ya me había presentado Marcela. Les voy a contar un poco la experiencia en todo lo relacionado a la recuperación del jardín de esta casona de Villocampo que presentó Marcela también anteriormente. Y hacerle primero un breve resumen, un poco un recorrido de la relación entre la casa y el jardín.
La foto que están viendo en pantalla es una foto tomada en 1999, cuando yo conocí este lugar, cuando era estudiante de diseño de paisaje. Ese fue mi primer acercamiento. Y después, lo que respecta a la recuperación del jardín, empezamos a trabajar en el 2004 en todo lo que fue recuperar ese jardín. Que si bien en esta imagen que ustedes ven, el jardín medianamente está mantenido, luego pasó por un estadio de algunos años en cual la propiedad estuvo cerrada, y cuando empezamos a trabajar en el 2004, el jardín estaba totalmente abandonado. El- un poco hablando de la historia de Villocampo, si bien... eh, a ver, ahí está. Bueno, hay otras imágenes. Les cuento un poco entonces, haciendo un resumen muy corto respecto a la casa. La casa es de 1891. En esta casa fue construida por el padre de Victorio Campo, y Victorio Campo fue hermana de 6 mujeres, o sea, eran en total 6 mujeres, hija de este matrimonio, y vive Victorio Campo a mediados del siglo pasado. Ya ella toma posesión de la casa y queda con la casa y con un predio de 1,1 hectárea, que es el predio actual que todavía mantiene la casa y el jardín. Victoria, a fines de la década del 70, dona todas sus propiedades, no solo Villocampo, sino que otras propiedades también, con todos sus muebles, a un organismo internacional, a UNESCO, para poder salvaguardar todos sus bienes. En nuestro país veníamos de varios años de inestabilidad política entre gobiernos de facto, gobiernos elegidos democráticamente, pero bueno, por ahí volvía otra vez el gobierno de facto. Entonces, en ese contexto ella decide salvaguardar todos estos bienes con una premisa de que era que esta casa en un futuro sea un espacio de cultura, para promover la cultura, para hacer conocer todo lo que había pasado en esa casa. El resto de las propiedades sí se podían vender, pero esta casa no, sino que tenía que ser recuperada y puesta en funcionamiento. Les estoy hablando en 1979, y Proyecto Villocampo comienza en el año 2003, es decir, pasaron muchos años desde aquel entonces que Victoria decide donar sus bienes hasta que se puede poner en funcionamiento la casa. Yo les voy a contar un poco mi experiencia. Conozco el jardín en 1999, después el jardín está cerrado unos años, y cuando retomamos en 2004 todo el trabajo de recuperación del jardín, nos encontramos con sectores del jardín muy abandonados, eh, pero con la idea central de que el jardín sea también recuperado, al igual que la casa. Es decir, no solo recuperar la casa, sino también todo el jardín. Pero esto no viene desde la dirección del proyecto, sino que viene desde abajo, ¿no? Digamos, desde abajo hacia arriba, a partir de la Asociación Amigos de Villocampo, también de todo un trabajo muy fuerte de Sonia Bergman, historiadora y muy fanática del patrimonio del paisaje, de cuidar los jardines. Bueno, el estudio Taís también, que colaboraba con todo lo que era el relevamiento, y ahí se forma todo un equipo que empieza como a pelear o a luchar y a reclamar de que el jardín sea protegido igual que la casa. En el medio de estas idas y venidas, bueno, ahí me convocan un poco para empezar a dirigir los trabajos en el jardín. Sonia Berman hace todo lo que es toda la recuperación histórica y toda la investigación histórica, y lo importante, por ahí vinculado a lo que estaba mencionando Marcela anteriormente, hay una idea siempre central de que la casa siga siendo la casa de Victorio Campo, de que el jardín siga siendo el jardín de Victorio Campo. Em, Les voy a contar un poco. En el jardín no hay letreros con los nombres de las plantas. La casa trata de no tener indicaciones, o sea, que uno entre y sea realmente el jardín. Uno vive una casa y recorre un jardín. Temas de gestión que nos encontramos cuando empezamos con todas las tareas de recuperación de la casa. Había un presupuesto para recuperar la casa. Ustedes están viendo una imagen, obviamente antes de la restauración de la casa. Fueron restauradas las fachadas, las galerías, el interior, los pisos, los baños,
todo, las paredes, el empapelado. Yo recuerdo haber visto a las restauradoras con su goma de lápiz borrando sobre las columnas interiores, los techos que había entrado, se habían roto, había entrado lluvia, los vitrosas, todo fue restaurado, pero el jardín, la mirada del jardín era como que el jardín está ahí, es como el fondo de la casa, como ese espacio no construido, como el espacio que está ahí, está como de relleno, y nosotros teníamos una mirada de que el jardín es parte del patrimonio, es decir, Victoria, la casa de Villocampo o la casa de Victoria no es la misma casa en el medio de un desierto, en el medio de una pampa, que en el entorno de este jardín. Y un poco llegar a tomando como base la Carta de Florencia en aquella época, en aquellos momentos, sobre la protección de los jardines históricos, donde la definición de jardín está relacionada con naturaleza, creación y cultura, una expresión de lazos estrechos entre la civilización, la naturaleza, es un lugar de deleite, tiene esta definición, ¿no? Propicio a la meditación, al ensueño, hay un sentido cósmico del jardín, es testimonio de una cultura, de un estilo, de una época y en ocasiones, y resalto esta frase, de la originalidad de un creador artístico. En este caso nos encontramos que el jardín no había un creador artístico desde el paisajismo, no había un ingeniero agrónomo paisajista, no había un arquitecto paisajista que haya diseñado el jardín, no había planos del jardín, fue siempre el conocimiento de Victoria Ocampo y su amor por la naturaleza y por la jardinería que fue distribuyendo las distintas especies en el jardín. Previamente el jardín fue plantado por su padre, que era ingeniero civil, que construía, pero tenía también una mirada del espacio en lo que respecta al jardín, y ahí están viendo algunas imágenes actuales del jardín. Ahora vamos a hacer un recorrido en cuanto a lo que fue la recuperación. Pero en este sentido, lo que fue la gestión de esta etapa del jardín, bueno, finalmente se consiguieron fondos que estaban destinados al presupuesto de recuperación de la casa, se fueron utilizando para poder hacer todos los trabajos de recuperación del jardín, que les voy a pasar a detallar ahora también de manera resumida, pero sí recorriendo algunos sectores. Y siempre la idea, así como ven, es un jardín y una casa, siempre fue recuperar ese espíritu del jardín. Lo mismo que en la casa a diferencia de lo que contaba Marcela, fue donada con todos sus muebles, con los libros, con los sillones, con las obras de arte, con el piano, y así la intención fue recrear a partir del 2004. En el caso de la casa fue 2003, cuando empieza el proyecto Villocampo, dentro de lo que fue el interior de la casa, poner en funcionamiento una casa que uno visitara y fuera la casa de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo fue una escritora muy conocida, fue un emblema de la historia argentina. También sería muy largo contar todo, pero bueno, fue una de las primeras mujeres que conformó la Asociación de Mujeres para empezar a pedir el voto femenino y empezar a pedir, a solicitar los derechos de la mujer. Les estoy hablando de principios del siglo pasado, antes de que en Argentina llegara el voto femenino. Fue la primera mujer en presentarse públicamente con pantalones, fue la primera mujer que obtuvo, y eso está acreditado, el primer licencia de conducir. Y bueno, y ahí teníamos algunos relatos, algunos testimonios de que era una conductora muy ruda, que insultaba cuando tenía algún problema, que era muy mal hablada también en el tránsito, o sea, ella exponía todo lo que sentía. Fue quien dio a conocer al mundo a Bioy Casares y Jorge Luis Borges. En esta casa se conocieron Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Bioy Casares se casó con una hermana de Victorio Ocampo. Entonces, bueno, pasaron muchas personalidades por esta casa, y lo que siempre se trata de reconstruir es ese espíritu de jardín. Victoria también caminaba mucho por el jardín, y todo lo que respecta a lo que son las visitas guiadas en la casa y el jardín, siempre cuentan también los testimonios de Victoria, qué es lo que pasaba en la casa, quiénes visitaron la casa. Y después de muchos años, después de la pandemia, cuando empezamos a trabajar y poder por ahí darle alguna vuelta a todos los guiones y se empezaron a repasar y seguimos trabajando de manera virtual en conjunto, todos los guías
en mi caso aportando la parte de paisaje, de toda la reconstrucción del jardín, Ernesto Montequín en todo lo que era la parte histórica de los libros, los escritos, las cartas. Formamos un gran equipo virtual que pasamos esos meses, bueno, actualizando un poco el guión y a partir de ahí, lo primero después de la pandemia que se empezó a visitar fue el jardín, con visitas específicas del jardín, donde se cuentan cómo se fue recuperando el jardín, los distintos sectores, las plantas más emblemáticas del jardín, todo lo que sucedía en ese jardín. Hay una vista aérea. Lo que ustedes observan detrás de la fuente es el comienzo de la barranca que les contaba Marcela también. Son 3 casas ubicadas en la parte de arriba de la barranca. A partir de ahí, en la época en que vivió Victoria, había casas bajas, muy poco construido. De hecho, era un estado, un lugar rural, ¿no? En San Isidro era como cascos de estancias. La casa nace como un casco de estancia y luego, bueno, hoy es una zona urbana, pero aún en estos lugares, desde lo urbanístico se pueden ver lotes muy grandes, donde son casas rodeadas de mucho espacio verde. Hay algunos sectores muy emblemáticos del jardín que fueron recuperados. Esto, por ejemplo, contarles cómo había quedado abandonado el jardín. Esto que ven son 2 troncos de ombúes. Estos ombúes estaban totalmente tapados de hiedra, eran realmente 2 árboles de hiedra. Lo que ven como cubresuelo es una hiedra. Y todos los árboles que ustedes ven en las fotos, que debajo había hiedras o algún cubresuelo, eran árboles de hiedra. Realmente una araucaria que tiene 70 metros de altura, cubierta de hiedra. O sea que el trabajo fue muy, muy pesado en el jardín después de esos años de abandono. Y un poco cómo tomamos algunas de las definiciones que vamos tomando respecto a lo que es cómo pararnos en esta recuperación del jardín. Acá tenemos a mí me gusta mucho tomarme en esta mirada, donde la mirada del paisaje es extraordinariamente compleja y en ella interactúan muchas identidades sociales diversas. Y no solo eso, sino que también influyen factores tales como la estética dominante en un momento y lugar determinados. En efecto, a menudo solo vemos los paisajes que deseamos ver, es decir, aquellos que no cuestionan nuestra idea de paisaje construida socialmente. El paisaje no es algo estático, no es algo tal vez como por ahí la arquitectura que lo puedo pintar y vuelve al mismo estado, pero sí creo que es construida socialmente y tiene un vínculo, como decían en cuanto a respecto, o como era el Museo Purredón, ¿no? Que después de 80 años va pasando por distintas interpretaciones. Y el paisaje tiene también el dinamismo natural, o sea, las especies van creciendo, se mueren, hay que reponerlas, pero tiene que ver mucho con el paisaje que socialmente vemos. No vamos a ver en este paisaje algo que no deseamos ver. Hoy, en la actualidad, por ejemplo, podemos ver un paisaje que es característico de cualquier paisaje que se hubiera construido entre fines del 800 y principios del 900 en Argentina, en cualquier casco de estancia. Vamos a encontrar las magnolias originarias de Estados Unidos, araucarias de Australia, un eucaliptus muy emblemático también de Australia, ginkgo bilobas originarias de Japón, es decir, todo un mundo de plantas exóticas. Y hoy empezamos a ver por ahí a incorporar nuevos conceptos como es la sustentabilidad o la biodiversidad, que están incluidas en otros, por ahí, en otros museos o casas museos, como les mencionó Marcela, Casa Tres Ombúes, eh, tiene una barranca que empieza a ser, tiene una mirada de restitución paisajística, donde se empiezan a incorporar las plantas nativas. Por ejemplo, en estos jardines no contamos con la mayoría de especies, plantas nativas de la región, de la ecorregión pampeana donde está ubicada Villocampo, porque la mirada del paisaje de esa época, bueno, era traer la cultura, el estilo de jardín inglés, la cultura francesa y lo que armaban eran, bueno, son jardines de un diseño paisajístico estilo inglés. En este caso es un jardín ecléctico, hay algunas miradas de jardín francés, pero no están los ejes de simetría en lo que es la imagen de la fuente, la peluz central del jardín, pero bueno, no sigue una simetría como el jardín francés, y sus plantas son plantas exóticas. Hoy podemos incorporar estos conceptos de biodiversidad demostrando en el guión en el jardín y marcando algunas especies nativas propias de la región. Puedo nombrar el coronillo o el tala, que no se ven con una intención de diseño plantadas, sino que aparentemente en ese abandono del jardín
aparecieron y crecieron solas, eran plantas muy jóvenes en el 2004 y que hoy las podemos mostrar y dentro de ese recorrido mostrar cuáles son las plantas también nativas del lugar. Algunas plantas por ahí que son autóctonas de Argentina, como el palo borracho que plantó Victorio Campo, y los ombúes que veían en aquella imagen, que veíamos en algunas imágenes. Ahora les voy a pasar a mostrar en un recorrido algunos sectores del jardín, cómo se organizó este jardín, qué tareas se realizaron de recuperación en estos sectores. El jardín se organizó un poco en estas unidades funcionales o unidades de jardín, estas estructuras, reconociendo en algunos lugares los puntos focales, que eran lugares históricos, pero también elementos muy importantes como árboles históricos que encontrábamos en el jardín. Vamos a ver un sector que le decimos el sector del porche, o el sector principal cuando uno accede a la casa. La imagen hacia la derecha de la imagen, un jardín lineal, el mirador hacia la barranca, el apelú central, un sector de estilo jardín sombrío que nos reconoce un poco, nos trae un poco esos jardines del bosquecillo o el jardín que estaba después de los jardines franceses o jardines italianos, quedaba siempre un vestigio o un resto de jardín más salvaje o de estado silvestre. El sector de los Yingos, que es un sector muy emblemático también cuando se sale de la casa, y lo que corresponde a la barranca, que quedó realmente de aspectos como de barranca natural, pero son todas plantas exóticas, ¿no? Que es una invasión, no es la barranca natural que daba el río en la época que vivió Victorio Campo en esa casa o que vivieron sus padres. Haciendo un recorrido por el jardín, este es el acceso de servicios de la casa, fue recuperado en todas las plantas de flores naranjas que ven a la derecha, son clivias, estaban plantadas en el jardín, eran originales del jardín, y las de la derecha, son un cerco de nandinas domésticas, están recortados hoy tal cual aparecían en las fotos históricas del jardín. Esta es una imagen desde lo que se observa cuando se entra hoy por el portón principal de la casa, viendo toda la fachada, que si bien es la fachada principal por donde cual se ingresa, eh, la fachada principal de la casa en cuanto a lo funcional y lo estético es la que da al río, porque toda la vida de la casa se daba desde la fachada hacia el río, la fuente central estaba en el río, pero hoy se entra como si fuera por la parte de atrás de la casa. Ahí lo que ven es el Porsche que se podía acceder en automóvil y estacionar bajo techo. De hecho, no teníamos fotos de este lado de la casa. Todas las fotos de la casa siempre son del otro, que sería el contrafrente de la casa, pero realmente la parte donde se vive la casa, que era la parte que miraba hacia el río. Este es el sector de los ombúes, un sector que estaba totalmente abandonado. Eh, sí se hizo una intervención que se puede ver. Este sector es un sendero que armamos con un material, esto es una clara intervención, también el camino de piedra partida, porque los caminos que observamos en las fotos históricas son senderos de césped. Entonces, al transformarse lo que era una casa particular, que era la casa de Victorio Campo, en lo que es hoy un jardín para recorrer, bueno, tuvimos que ahí hacer una intervención y poner piedra partida porque no se podría circular un día después de 2 días de lluvia, y la carga de transitar por el jardín lo que afectaría es que el césped no iba a terminar quedando como césped. Y finalmente después vamos a observar por ahí en alguna imagen que pueda aparecer que lo que encontramos en el camino son distintas capas. Debajo del césped había ladrillos y arriba del ladrillo había tierra, y después en algún momento Victoria dejó crecer el césped sobre esos senderos para tener un lugar, un espacio más verde seguramente, pero después, bueno, tuvimos que retraer a un sendero de piedra partida. Piedra partida para que siga siendo suelo absorbente y se pueda caminar sin hacer, obviamente, un suelo con un contrapiso y un suelo sólido. Ahí tenemos una imagen de lo que veíamos recién del sector de la Diana. Entonces, a partir de estas imágenes, les voy a contar un poco ahora algunos sectores con algunas imágenes. Una imagen del archivo de Bioy Casares, de fines de 1959, se van recuperando los sectores del jardín. Esta escultura que se llama la Diana, ustedes la ven ahí recuperada. Si vuelvo a la imagen anterior, veían ahí en su pie, ahí está Victorio Campo,
con un macizo muy interesante de hortensias. Entonces después, bueno, volvemos a reconstruir ese sector. La diana fue levantada con su basamento incluido porque estaba inclinada, se reconstruyó todo el cimiento y se volvió a bajar con una grúa para dejarla a plomo y se imaginan cómo quedó el alrededor, era un barrial y de a poco, bueno, se fue reconstruyendo y se fue armando esa imagen tal cual aparecía en esa fotografía. La imagen del mirador también, que puede aparecer con el nombre de kiosco, mirador o templete, pero en la época se le denominaba kiosco, con un material muy común, que es esta mezcla de hormigón con piedritas y como es que asemeja la madera, ¿no? Ahí pueden ver en las barandas del mirador, muy característico de la época, por lo menos lo que fue en nuestro país, fines del 800 y principios del 900, muchos parques tienen este estilo, y acá abajo el estilo grutesco, ¿no? Que simulaba un poco las grutas, también imitando rocas que están tapados por agaves y aloe veras. En, en nuestro país, bueno, hace unas décadas que está de moda nuevamente las carnosas y las plantas, los cactus y todo este estilo también incluso en casas racionalistas. Bueno, eso había estado también en esta época de moda, entonces Victoria cuando va a vivir al jardín, pone estos aloe vera que ustedes observan por acá abajo del mirador, le incorpora unos agaves que estuvieron muy de moda en nuestro país también en esa época. Ahí ven la imagen reconstituida del mirador. El mirador quedó con muchos problemas de cimiento. En este sector entre los escalones había una palmera crecida, que creció, obviamente, alguna semilla que cayó, fue creciendo durante esas décadas que yo les conté en 1979, ¿no? En el 2003 acá había un resto de una palmera, estaban todos los cimientos rotos, el mirador fue restituido imitando el mismo material, hicieron un estudio de cómo estaba compuesto, compusieron igual el material, fue apuntalado en los pisos para hacer de vuelta todos los cimientos, y esto estaba todo cubierto de plantas, una enamorada del muro que se había pasado al vecino, estaba en muy mal estado, bueno, fue todo restituido. La fuente que ven también fue restituida. Acá aparece otro banco del mismo material, lo llamamos banco curvo, también con el mismo estilo de imitación de la madera. La fuente central que también fue restituida, la fuente estaba rota, tenía plantas crecidas, no funcionaba, fue también una fuente que Sonia Berman, haciendo toda la investigación, encontró el catálogo, dónde habían comprado la fuente. Así que bueno, hoy sigue funcionando la fuente, por suerte. Y ahí ven alguna imagen de la casa con las primeras plantaciones, reconstruyendo un poco la fachada. Ahí las primeras tareas de poda también, despojando el banco. Hoy ya está todo cubierto nuevamente de plantas hasta el banco restaurado. Una foto histórica de la fuente. Por eso se plantó ese borde de florales que ustedes ven acá. Que observamos, porque bueno, aparecían en estas fotos. Y la característica de la casa, en toda la época que estuvo Victoria en la casa, era una selva. La casa estaba tomada por las plantas, a ella le encantaban las plantas, las cuidaba, las podaba. El jardinero nos contaba, porque tuvimos un testimonio de el último jardinero que estuvo con Victoria, cuando con Sonia Berman ella estuvo recopilando y buscando todos los testimonios, bueno, y nos contaba que Victorio Campo daba vuelta por el jardín y decía, corten esto, sáquenlo seco, pero le encantaba todo lo que era el verde, era muy conocedora de las plantas, en sus libros ella nombra, o en sus escritos, las plantas con nombre científico, muy preocupada en los 70 por el calentamiento global, que era un tema que no estaba todavía en agenda, recién no estaban los temas ambientales ni problemas, no había una ley de impacto ambiental, no había una ley en los años 70 ella tiene cartas escritas pidiendo al municipio, a la ciudad de Buenos Aires, al intendente de aquella época, que cuando sacara la cárcel de Las Heras, construyera un parque y no hicieran un loteo con edificios. Ya Victoria preocupada por todo lo que era, y contaba, porque cuando uno camina con tantas veredas se calientan los pies, decía, necesitamos más árboles y más sombra. O sea, es un criterio lógico y muy claro de dejar de que las ciudades estén cada vez más construidas y llevar el verde en las ciudades cuando estamos hablando de los años 70, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de los 90, cuando en nuestro país empieza a haber
alguna ley de impacto ambiental y un poco más de preocupación. Entonces, eso también es llevado a todo lo que es la visita histórica y y poder conectar el pasado con el presente, con los temas que hoy nos ocupan y nos preocupan, como es la biodiversidad, el cambio climático, cómo poder también unir ante una pensadora que era una avanzada, Victoria Ocampo, y cómo poder ir y venir en sus pensamientos, en sus ideas. Otro de los conceptos que a mí me interesa marcar mucho, que es de Milton Santos, de un geógrafo, que es el paisaje no se crea de una sola vez, sino por incrementos, sustituciones. La lógica por la cual se hizo un objeto en el pasado era la lógica de la producción de aquel momento. Un paisaje es una escritura sobre otra, es un conjunto de objetos con edades diferentes, una herencia de muchos momentos históricos, de muchos momentos diferentes. Es una capa que va apareciendo sobre otra capa. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el jardín y empezar a buscar información del jardín, fue un poco un trabajo arqueológico y empezamos a descubrir, por ejemplo, como les contaba anteriormente, que debajo de los caminos debajo del césped, unos 20-30 centímetros encontramos en algunas partes ladrillo y en otras partes adoquines. Luego en el camino de la barranca estaba invadido por plantas, sacando algunas plantas, profundizando para sacar la raíz, encontramos unos adoquines, empezamos a limpiar, empezamos a limpiar, empezamos a limpiar y descubrimos todo un camino que iba desde el jardín hacia abajo por la barranca, todo cubierto de unos 20-30 centímetros de humus, de compost, de restos orgánicos que se fueron juntando desde la barranca. Entonces, un poco esta idea de que son esas capas, ¿no? Un jardín que empieza en 1891 y va pasando por distintas etapas. Eh, por ejemplo, en estas fotos encontramos dos shingos plantados por Victorio Campo, la foto que está a la izquierda de la pantalla, y esos dos shingos van creciendo en esas décadas que Victorio Campo vive en esta casa, pero previamente no estaban estos shingos, ¿sí? En 1891 no estaban esos shingos. Entonces, estamos protegiendo, cuidando un jardín que va pasando por distintas capas históricas y por distintos momentos. Hoy cuidamos en el jardín esos dos shingos que plantó Victoria, hoy no. Hace unos años, en el 2004, en el 2005, en el 2006, el jardín se inauguró en el 2005 con la planta baja de la casa. El jardín se inaugura, o sea, la casa empieza a funcionar abierta al público, la planta baja en marzo, el 8 de marzo del 2005, el Día de la Mujer, y, eh, y el jardín empieza a ser visitado, todos los sectores, si bien había partes que todavía faltaba recuperar, y después se van avanzando en los años subsiguientes con los pisos superiores de la casa. En esos momentos los shingos empiezan a enfermar, y bueno, se enferma primero un shingo, así que es recuperado ese shingo, después se enferma el otro shingo, y ahí vemos otro momento histórico. Estos shingos se enfermaron, y acá vemos la otra secuencia, es decir, ya como el tercer momento donde estamos recuperando el segundo shingo, que es este, que lo volvemos a plantar, porque bueno, se enfermaron, se murieron, tuvimos que recuperar ahí, y ahí tenemos los distintos momentos históricos de este jardín, cómo el jardín se va construyendo capa sobre capa, ¿no? O sea, tenemos los shingos, la foto histórica, a partir de cual siempre reconstruimos esas fachadas del jardín llena de enredaderas, llena de aromas. Victorio Campo le encantaba los aromas y le encantaba rodear de plantas con perfumes todo el alrededor de su casa. Una Santa Rita, pero explotada de flores. Y acá vemos los primeros momentos de la recuperación del jardín con sus shingos originales que plantó Victoria en este momento, y donde recién eran incipientes las enredaderas, la Santa Rita chiquitita que ni se llegan a apreciar en las fotos. Luego, unos años después, vemos las enredaderas ya tomando la casa como una idea original, pero siendo restituidos los shingos. Este fue el primer shingo que restituimos, este fue el segundo, y acá tenemos la casa, como vemos, tomada por las enredaderas, pero bueno, ahora esperar a que vuelvan a crecer los shingos en esta etapa. Entonces, cómo se van superponiendo todos esos momentos, y es muy interesante poder mantener en el jardín. Voy a volver a la imagen anterior porque me gusta mucho, y en cada punto podemos hablar de algo, ¿no? En este caso, cuando hacen las visitas guiadas, contarle que es el Ginkgo biloba, un árbol muy conocido
también llamado vulgarmente como el árbol de la vida, porque fue el único ser vivo que resistió a la bomba de Hiroshima, un árbol emblemático en Japón, símbolo de paz, muy adorado por esta cultura, uno de los árboles más antiguos en cuanto es la evolución de las especies vegetales, juntos con las coníferas y juntos con las cicas del orden Shingoales. Los Shingo bilobas parece un árbol por la hoja, por la forma, pero está dentro de los grupos de las gimnospermas, el grupo de plantas más primitivas. Cuando van a un museo que está por ahí reconstituido alguna, reconstruida alguna de la era donde estaban los dinosaurios, aparecen la sica, que parecen palmeritas, que le decimos palmera, pero es una sica, los Shingo bilobas y los helechos como parte característica de esa vegetación, de esa era. Entonces podemos empezar a encontrar, bueno, un montón de puntos en común. El eucaliptus, que era el árbol preferido de Victoria, donde ella tiene un escrito que le dedica al eucaliptus. El paraíso, un árbol traído de China, cuyo perfume le encantaba a Victoria Ocampo, y ella planta un paraíso al lado de su habitación para poder disfrutar de su perfume. Y así podemos ir vinculando un montón de conceptos y un montón de ideas entre el jardín, la casa y, y todo lo que vivió Victoria Ocampo en ese jardín. Entonces siempre nuestra idea, y un poco bueno, para ir cerrando, esa es la idea del Jardín de Villocampo a través de la UNESCO, traer hoy todos los conceptos con los cuales eh, UNESCO tiene en agenda, que tienen que ver con el desarrollo sustentable, la biodiversidad, y bueno, todos esos temas también se traen al jardín y se explica un poco cómo era un jardín eh, constituido por plantas exóticas, y hoy, bueno, poder ir mostrando en algunas partes, y de hecho, bueno, después como San Isidro tiene reserva urbana y está haciendo mucho trabajo sobre todo lo que es la incorporación de plantas nativas. También contarles que van apareciendo muchas plantas nativas que se cultivan en la reserva de San Isidro o que tal vez están en la barranca de la Casa Tres Ombúes, que empiezan a aparecer de manera espontánea en Villocampo. Entre todas estas plantas exóticas aparecen esas plantas nativas propias de esta ecorregión que fueron desplazadas por todo lo exótico. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Excelente este recorrido por el jardín y esa recuperación a lo largo de tantos años. Bueno, acá sí vamos a dar, estamos bien con el tiempo, sí, lugar a un momento de preguntas, los que quieran hacer. Dice, ¿podrían ampliar el listado de las casas museo de Argentina? Muchas gracias. Bueno, sí, a ver, yo no las nombré, no las mencioné todas para eh, no demorarnos mucho, pero les puedo seguir contando o pasarle también a las coordinadoras de España algún listado, si es que la persona que lo pide es de allí. De todos modos, no sé si es exhaustivo, pero también, bueno, yo creo que terminé en la Casa Leguizamón en Salta, la Casa de la Familia Noel, hoy Museo Fernández Blanco, la Casa de Enrique Larreta, Museo Larreta, la Casa de Bartolomé Mitre, hoy Museo Mitre, la Casa del Escritor Horacio Quiroga, hoy Museo Horacio Quiroga en Teyucuaré, Misiones, la Casa del General Güemes en Salta, la Chacra de Santa Coloma en Bernal, la Chacra de Guillermo Hudson en Hudson, la Casa de Liniers en Altagracia, Córdoba, el Palacio Errázuriz Alvear, que es el Museo de Arte Decorativo, la Casa del Escultor Rogelio Irurtia en Belgrano, bueno, ahí sí, pongo, etcétera. De todos modos, no es un recorrido exhaustivo, creo que también está la de Sul Solar, que acá no la incluí, pero son muchísimas las casas museo que hay en Argentina. Bueno, esperamos alguna otra pregunta. O si acá alguien nos quiere hacer una pregunta, tenemos un alumno que ha caído. Bueno,
acá nos están diciendo, nos están agradeciendo bueno, por todo nuestro empeño y pasión que ponemos en estas tareas. Y bueno, les juro que no es mi padre, vino, lo mandó mi papá. Pero bueno, no, muchísimas gracias, Gerardo, por tus palabras. Pero bueno, acá esperamos algunas preguntas que quieran hacer a través del chat. A ver, perdón, arriba. Ah, ¿se oye? Ahí está. Sí, ahora creo que sí. Digo que desde aquí agradeceros desde luego esa visión comparada de todos los ejemplos que habéis presentado, desde el origen de esas primeras casas museos a ya ejemplos concretos. Desde luego parece que hay una necesidad y en eso podemos estrechar lazos, ¿no? De generar la exaltación o la necesidad de exaltar a determinados personajes a partir de la reconstrucción de sus casas, ¿no? De esos ámbitos más privados, de esos lugares que son los hogares y que permiten reconstruir en unos casos con mayor fidelidad y en otros casos con esos falsos históricos, pues el ambiente donde desarrollaron su actividad y donde desarrollaron su intimidad, ¿no? Todos estos personajes. Desde luego, muy curiosa y muy fascinante, ¿no? Esa reconstrucción que has planteado secuencial de la casa que no recuerdo exactamente, pero que al final parecía la casa de Nazaret, ¿no? Que era como el símbolo en una carcasa que fue cambiando de aspecto, ¿no? Como reflejo o refrendo de un hecho histórico que es necesario dejar y constatar y que la carcasa externa puede ir variando. Y luego, por otra parte, me ha parecido muy interesante el planteamiento que ha hecho Eduardo de la reconstrucción del jardín, ¿no? Porque todas estas casas museo, ayer veíamos los ejemplos de España y son muchos los que podríamos glosar de la importancia de los jardines, porque estas casas indudablemente no eran casas corrientes, no eran casas sencillas, sino que eran casas donde estos espacios naturales ocupaban un espacio prioritario de la vivienda, pero no para ser solo observados, sino que eran una extensión de la casa y era un lugar donde se vivía y era un lugar donde los aspectos sensoriales, ¿no? La estimulación sensorial, como ha explicado Eduardo, a partir de todas esas plantas que permitían no solamente transitar por un escenario, sino tener toda una experiencia y también un signo de estatus, sin duda, ¿no? Bien es cierto que el jardín es un ámbito absolutamente efímero y que si las casas a veces es complicado reconstruirlas, desde luego reconstruir el jardín, un jardín que está en continuo cambio, es complicado, ¿no? Incluso reconstruyendo o retomando todas aquellas imágenes, esos testimonios, ¿no? Para lograr conferir una imagen determinada, pues es complicado, ¿no? Pero sin embargo me parece muy interesante el planteamiento. La duda que me surgía es si en ese jardín fantástico había, más allá de la Venus, otro tipo, ¿no? de esculturas que también fueron bastante habituales en estos recintos. Eso por mi parte, y creo que el profesor Ortiz también tiene alguna apreciación y creo que si lo hacemos de una tacada será más fácil la respuesta. Gracias. Bueno, eh, realmente también, no sé si se me escucha bien, me estoy aquí Sí, se moviendo al escucha micro. perfecto.
Bien, es verdad que yo tampoco recuerdo el nombre de la casa. Tiene que ver con, bueno, son dos preguntas. Una, bueno, y aparte de que muchísimas gracias, la verdad es que he aprendido mucho, sobre todo porque mi ignorancia en torno a todos los museos relacionados con Argentina, que es un país que no conozco, pero que me gustaría estar. Pero aún así, pues la primera es en el cambio de la museografía de esa casa en el que se recuperó el salón y que antes era la sala de lectura de la biblioteca, que es el archivo, ¿no? Sí, sí. Histórico provincial, lo han traspasado a otro sitio, pero de la casa, o es un nuevo espacio que se ha construido para albergar la sala de lectura o han perdido un espacio para convertirlo o reconvertirlo en la sala de lectura, que ahora es el comedor. Y lo siguiente es ya a título más de curiosidad y personal. En plan merchandising, el libro de recetas este que estaba en el Arcón, ¿está tipo facsímil o lo vendéis o algo así? ¿O está en la web o simplemente a modo de archivo y que se queda ahí para la cosa esta de virtual? Gracias. Bueno, contesto yo primero y después le paso a Eduardo. Em, bueno, con respecto sí, a la sala que era biblioteca, donde funcionaba la atención de biblioteca y archivo, hubo que trasladarla a lo que era el antecomedor. Y acá sí, hay siempre hay una tensión permanente entre los espacios de la casa que uno quiere recuperar y la función para la cual está hecho el museo. O sea, es una casa a la cual tiene el contenedor, que es el contenedor de un museo, biblioteca y archivo. El archivo propiamente, donde está el archivo, no la consulta, pero sí el archivo está en la planta alta donde estaba la cocina, y ahí ya la cocina fue suprimida. La biblioteca, la sala de consulta es la que era el comedor y que luego ahora la sala de consulta fue reducida eh, y pasó a lo que es el antecomedor, o sea que ha perdido también eh, un espacio, ¿no? Ahí siempre las personas que han vivido esa casa nos decían que cuando eran chicos y todavía usaban el pantalón corto, comían en el antecomedor y que para pasar al comedor había que ya lucir los pantalones largos, esa era una costumbre. No sé si en España es así, pero bueno, el antecomedor también era un lugar que podría haber dado mucho para contar y sumar al guión, pero bueno, evidentemente esta necesidad de espacios hace bueno, que se pierda, pero no se perdió la biblioteca y no se perdió el archivo. Pero bueno, el caso de casas que se compran para ser adaptadas, bueno, sin ir más lejos, el Museo Histórico Nacional, que es la Quinta de Lezama, también era una quinta y bueno, se adaptó para nada menos que el Museo Histórico Nacional, que después empiezan los museos con todos estos problemas, necesidad de espacio de guarda, las casas no están preparadas para albergar todo lo que necesitan guardar. Por ejemplo, acá el caso del Museo del Traje en Buenos Aires, que también era una vivienda del barrio de Montserrat, y bueno, cuando uno puede ver lo que es el Museo del Traje en Madrid y todo este gran edificio que está hecho especialmente para albergar sobre todo estas colecciones de textiles que son muy sensibles. Bueno, hay los contenedores terminan reñidos con lo que deben contener, eso sucede, y le termina también peleando el espacio. Con respecto al recetario, salió una edición que se vende, le vende la editorial Maizal, así que eso también puedo hacértela. Y por supuesto, todos los profesores están invitados a venir a la Argentina y recorrer, y podemos recorrer juntos estas casas. Bueno, y la otra pregunta que me hacía aquí Inmaculada era si hay una red de museos, una red de casas museos. Hubo un intento de activar una red de casas museos. eh, Estoy hablando antes de la pandemia, y después eso quedó en suspensión, digamos, pero no se ha reactivado en la Argentina. Y acá algunos agregan otras casas. Por favor, yo no quise hacer un listado exhaustivo, sino un listado para contarles que hay mucho más, ¿no es cierto? Y en lo que respecta a los museos, me refería a esos
primeros pioneros y a lo que tenemos en San Isidro, que es nuestro territorio. Y ahora sí le paso a Eduardo para que cuente. Bueno, respecto a la pregunta, en el jardín no solo está la diana como escultura, los otros puntos focales que vamos a encontrar es la fuente que vemos en la foto, el mirador, hay un aljibe que no estaba en el recorrido fotográfico y no hay más obras de artes en el jardín o esculturas o algún punto focal importante. Lo que sí en las fotos históricas en el jardín sí aparecía un ciervo, que es una escultura que no estaba identificado en qué parte del jardín, estaba una foto en blanco y negro con mucho verde, em, que sí vemos el ciervo, pero bueno, está ahí enfrente en otro jardín, no sabemos cómo, si fue parte de cuando se fraccionó la propiedad y demás, pero hoy se puede ver en otro jardín, en otro propietario que está enfrente de la propiedad, cuando uno camina del espacio público se puede observar que está, pero no sabemos en qué parte, si está en su ubicación original y al fraccionar la casa se vendió, no sabemos cómo fue, no hay ningún registro de cómo fue a parar ahí, porque la propiedad era hoy es de 1,1 hectárea, pero eran un montón de hectáreas, era la casa del casco de un campo, ¿no? Después, bueno, se fue fraccionando y Victorio Campo se quedó con ese sector. Cuando la casa fue más grande, bueno, aparecían en las fotos históricas esa escultura de un ciervo. Hay una pregunta Dime. aquí en sala. ¿Ustedes se han intentado recrear de manera formal, más allá de lo personal de los visitantes? Ajá. Bueno, pues el recetario ha generado interés sin duda y Bien. nos preguntan si se han recreado, ¿no?, las recetas de ese recetario de alguna manera o con motivo de algún, ¿no?, acontecimiento, ujú, que podría ser, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, el recetario fue utilizado en la pantalla cuando se inauguró el comedor, se hicieron los alfajores de Cané, porque María Varela era María Varela Cané, así que estos eran unos alfajores que venían por el linaje de su mamá. De hecho, hay algunos cuentos que su abuelo era el que hacía esos alfajores. Em, Esos se han recreado para una inauguración. Y después se hizo algún taller de cocina donde se recreó alguna de las recetas. Pero yo creo que todavía se puede seguir explotando en el buen sentido el recetario de María Varela. Es bien interesante el abordaje de estos, bueno, de estas marcas de memoria que han dejado las mujeres. Creo que España también tiene abundantes casos de recetarios que también de mujeres que pertenecieron a la nobleza. Así que siempre es interesante eh, ingresar a la historia y a la memoria de las casas a través de esta faceta más femenina, si se quiere, porque bueno, eran en general las mujeres que llevaban estos registros. Bueno, y en el caso de Virginia Porredón, en el Museo Porredón, lo mismo, ¿no? Este recetario que ella fue compilando y que, bueno, ya después de su muerte se publicó, o sea que es una publicación póstuma, pero también es de una gran riqueza de información y de historia y de memoria. Pues muchísimas gracias. Desde luego, agradecer esta colaboración que creo que a través de estas dos jornadas se ha constatado verdaderamente el enriquecimiento que supone estas miradas cruzadas o estas miradas
paralelas sobre hechos pues comunes. Desde luego, en el marco del máster y en el marco de esta asignatura, pero con mayor amplitud, digo, en el marco del máster, desde luego contribuyen, ¿no?, estas relaciones a enriquecer nuestro posgrado y a conocer realidades pues verdaderamente interesantes que nos ayudan también a comprender nuestra propia realidad, y desde luego son estímulos para cruzar al otro lado del Atlántico y poder recorrer esas realidades. Marcela nos hacía la invitación, también desde aquí cursamos la misma invitación para que nos visitéis y poder recorrer esas casas museos o otros tantos museos y seguir debatiendo sobre estas instituciones y sobre el patrimonio en general. Desde luego quiero, antes de terminar, agradeceros a todos los docentes, Marcela, Fugardo principalmente, por estar ahí, por hacer posible este encuentro, desde luego a nuestros colegas que este año han participado, y no quiero dejar de agradecer a Inmaculada Real, la coordinadora adjunta que lleva conmigo este trabajo y que, encontrándose de estancia de investigación en Francia, pues desde luego ha sido un importante motor para que este seminario se haya puesto en marcha y para que ya hayamos podido celebrar esta segunda edición, que esperamos que tenga continuidad el año próximo. De modo que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Concepción, por tus palabras. Lo mismo sentimos desde aquí, que es una oportunidad de aprendizaje, de enriquecimiento. Y, y por otra parte, pensaba desde ayer que el mundo complejo de los museos y de cómo uno puede aprender de las experiencias se aprende de museos visitando muchos museos y viendo muchas experiencias. Así que siempre es interesante conocer más, conocer la trastienda en muchos casos, que en este caso nos pudo contar un poquito más Eduardo de todas las vicisitudes que a veces suceden cuando uno quiere recuperar espacios como el jardín. Así que es una oportunidad, este puente que hemos tendido para seguir la conversación, seguir nutriéndonos mutuamente en estos dos mundos, como decía José Roger Ballet en la casa Dos Mundos, el Bazar Dos Mundos. Así que muy agradecidos, y agradecerles a ti, Concepción, a Inmaculada Real también, a los profesores que han estado ayer en sus presentaciones y a los que están hoy presentes. También aquí a Gastón Gil en todo lo que es la parte técnica, que bueno, siempre nos auxilia con todo esto. Y bueno, esperemos que podamos repetirlo el año próximo. Y muchas gracias por lo que están, tanto presencial allá en España eh, como los que asistieron a través del Zoom. Muchas gracias. Pues un gran saludo. Bueno, Adiós. esto ya